5 actitudes vamos a repasar. 5 actitudes que yo describo de este texto que debemos tener como creyentes, hermanos. Porque el regreso del Señor es pronto. Si lo era inminente para Pablo, para Pedro, ¿qué queda para nosotros? ¿Se han puesto a pensar eso? 2000 años más, más cerca está el regreso del Señor. Y cómo no muchas veces vivimos nuestra vida sin estar conscientes de esto. Y hacemos planes, y planificamos para muchos años para allá, pero no tenemos estas actitudes que el apóstol nos enseña. ¿Han estado viendo las noticias? Yo creo que los que ven más las noticias saben todo lo que está pasando en el Oriente Medio. Saben esas guerras que hay entre Irán, entre Israel, Irán un poquito más allá, para el norte, este de Israel. Se han escuchado de bombardeos. ¿Se han dado cuenta de que, yo no sé si han visto, pero hay muchos videos que están circulando y que son inteligencia artificial? Hay muchos videos. Y la inteligencia artificial tiene esa posibilidad de ir discerniendo qué es lo que es grabado o si hay algún archivo anterior. Entonces, eso genera como una expectación. Oh, está todo destruido Tel Aviv, por ejemplo. Y a veces no están así. Entonces, igual es importante no agarrarse de cualquier cosa. Esto es importante porque si nos ponemos atención a todo lo que está pasando, nos vamos a asustar seguramente y va a haber ansiedad. Lo otro, ayer o anteayer, estaba pasando por ahí por alguna parte de YouTube y se ha visto que a veces te da recomendaciones el algoritmo y decía uno, la tribulación comienza en marzo del 2026 y ahí decía, y termina en el 2033 y hablaba de la agenda 2030 de la ONU y todo eso. Y yo me ponía a pensar, está bien, está perdiendo tiempo esta persona haciendo su análisis, pero ni los ángeles del Señor saben la hora en la que Él va a volver. Pero sí debemos tener actitudes de acuerdo a la inminencia de su regreso. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Entonces, por eso nos vamos a 2 de Pedro 3:10. Como antecedente a esto, podemos ir a Jesús en Mateo 24. Cuando sus discípulos estaban ahí con Él en el Monte de los Olivos. Vayamos a Mateo 24. Justamente al este de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Al otro lado del Valle de Cedrón. Estaba Mateo 24 y empiezan a ver todas estas preguntas de sus discípulos. Le hicieron 3 preguntas, de las cuales solo Jesús respondió 2. Él responde, ¿qué señal habrá de su venida? Y ahí se pone a desarrollar entre los versículos 29 del capítulo 24 al 31, cuáles van a ser las señales de su venida. Y las señales del fin del siglo, también en los versículos 4 al 28 de Mateo 24. No lo vamos a estudiar en profundidad, pero quiero que sepas que ahí están algunas definiciones importantes que hizo Jesús al respecto. En Mateo 24, del 4 al 14, hallamos una serie de información. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconseja, pero aún no es el fin. Entonces Jesucristo le está explicando estas situaciones a sus discípulos y empieza a hablar una mezcla de situaciones que se iban a cumplir en un tiempo muy cercano, cuando fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, pero también utilizando el que sabía todas las cosas, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, ya tirando un salto hacia la segunda mitad de la tribulación. No sé si estás familiarizado con la tribulación, pero la tribulación es un periodo de 7 años que está determinado por Dios para tratar con su pueblo. Importante esto, muy importante, porque en el libro de Daniel capítulo 9 habla de 70 semanas están destinadas para ti y tu pueblo. ¿Le está hablando a quién? A Daniel, ¿cierto? ¿Y Daniel quién era? Un judío. Entonces, ahí tenemos la base del contexto bíblico. Y habla de la semana 70, que es la última semana, que es la que está pendiente. Lee tu Biblia. Ahí. Daniel
y Apocalipsis van de la mano. Y ahí vamos a encontrar eso. Hoy día no es mi idea hablarte y darte definiciones correctas, porque si te fijas en el texto que acabamos de leer, cuando Pedro mismo dice, en el versículo 16, dice, las cuales algunas difíciles de entender. Lo reconozco, hay algunas que son difíciles de entender, pero el que sean difíciles de entender no quiere decir que no las debemos leer o estudiar. Así que te desafío en estos tiempos inminentes ante el regreso de Cristo a que sepas reconocer los tiempos en el contexto de la palabra de Dios. Así que Daniel y Apocalipsis se leen juntos. Libro de Daniel y libro de Apocalipsis. Pero justamente esto, ¿y con qué me quiero quedar de Mateo 24? Lo puedes leer en tu casa, pero los versículos 35 al 36 dice, el cielo y la tierra pasarán. Ya, mira, quedamos ahí, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán, dice el versículo 36. Voy a volver, no te pierdas, voy a volver a Segunda de Pedro, cuando dice, y los elementos ardientes, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué pasa? Serán quemadas. Y después dice, pues, que todas estas cosas han de ser deshechas. Y ahora volvemos a Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, hermano. Dice, pero el día y la hora, ¿de qué? De que la tierra pasará, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que, hermano, cuando vea a ese youtuber ahí que es el que... ¿Y saben cuántas visitas tenía? 1.600.000 visitas. 1,6 millones de visitas. Igual harta gente lo está viendo. Y harta gente ya dice, estamos en la tribulación, me quedé. Otro te va a decir, no, es que no nos quedamos. Y ahí empiezan los debates, ¿cierto? Pero ten en mente lo que dice la palabra del Señor. Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya, ahora sí, volvemos a nuestro texto y ahí donde nos vamos a quedar durante esta mañana. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al versículo 18. Antes de la lectura que acabábamos de hacer, hay dos versículos que tienen que darnos un contexto inmediato al respecto de lo que estamos estudiando esta mañana. Y son los versículos 8 y los versículos 9 de Segunda de Pedro 3. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y acá dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es muy importante decir esto, porque para el Señor han pasado como 2 días nomás, desde que dijo esto, ¿ya? Así que esto es interesante. Un día es como 1000 años y al revés. El Señor es muy paciente, hermano. Pero es muy paciente para con nosotros, para que podamos llevar la esperanza que tenemos. Entonces hay dos cosas que debemos establecer, porque dentro del texto hay dos conceptos. Uno, el concepto del día del Señor y el concepto del día de Dios. Y aquí en el concepto del día del Señor sería dedicarse un poquito más del tiempo a lo que es la gran tribulación, que es después de la primera mitad de la tribulación, después hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, el milenio, que son 1000 años del reinado de Cristo terrenal en la tierra, la destrucción de la tierra y ahí donde todos esos elementos serán deshechos. Eso se refiere al día del Señor. Pero hay otro concepto, eso está en el versículo 10. ¿Te fijas? Pero el día del Señor. A veces la Escritura utiliza, no sé si metáforas o palabras para ejemplificar situaciones que tú tienes que ir comparando Escritura con Escritura para entenderlas. Y acá se refiere al día del Señor. Entonces ya sabemos, hay consenso en que se refiere al periodo que comienza con la gran tribulación, que es la mitad de la tribulación, hasta la destrucción de la tierra, o sea, hasta cielo nuevo y tierra nueva. Pero el día de Dios, que aparece en el versículo 12, no es lo mismo.
El día de Dios, hermanos, se refiere a la eternidad con Dios. Así de simple. El día de Dios se refiere a esa eternidad que vamos a tener aquellos que hemos creído a Jesús como el Salvador, por los cuales murió Jesucristo. Ya con estas dos cosas establecidas, podemos también decir algo más importante aún, también interesante, es que Pedro le da autenticidad a Pablo en el texto que acabábamos de leer. Y esto es muy importante. Tenemos a alguien que vio a Dios, a Jesús, en la transfiguración, ¿cierto? Está ahí en la palabra de Dios. Y Pedro mismo dice, escribo de las cosas las cuales yo mismo he visto con nuestros propios ojos. Ahí estuvo Juan también. Entonces, esas cosas hablan ellos, pero él dice y habla de Pablo, y diciendo que Pablo, en el versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, después vamos a hablar de eso, y también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada. Recordemos que él no fue de los apóstoles originales, sino que él tuvo un encuentro especial con el Señor. Después de perseguir al Señor, el Señor se le manifestó, y él lo vio. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Recordemos, primera, segunda de Tesalonicenses, aparece acerca de los tiempos futuros, hablando en ellas de estas cosas, de que la tierra va a ser deshecha, de los tiempos del fin, entre las cuales, estamos de acuerdo, ¿cierto?, hay algunas difíciles de entender, de los cuales los indoctos e inconstantes, como ese youtuber que yo les mencionaba, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí tenemos establecido qué es lo que es el día del Señor, tenemos establecido qué es lo que es el día de Dios, y tenemos también establecido de que Pedro le da, reconoce la autoridad de Pablo al respecto de todo lo que es el futuro. Entonces, hermanos, con esto podemos decir que no nos debería dar temor, no nos debería dar pena, no nos debería dar ansiedad, sino al contrario, esperanza, aliento, entre muchas otras cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar de este texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18, 5 actitudes que provocan el inminente regreso del Señor. Y quiero que vayamos al versículo 11 para ver la primera actitud. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, es algo que va a suceder, ¿ya? Tengamos claro, es algo que va a suceder, inminentemente. ¿Cómo no debéis vosotros o nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ya todo lo que vimos, que si tú haces un estudio bien sistemático de la palabra, vas a tener mucha paz en que el Señor tiene control de todo y que va a suceder, no porque lo leíste en un libro o porque lo viste en un video ahí que te lo enseñó, sino que por la propia palabra lo has podido estudiar. Y aprovechando también los institutos que en esta iglesia tenemos escatología, se llama el estudio de los eventos futuros. Entonces acá dice, sabiendo que esto va a suceder, la primera actitud que deberíamos tener es la santidad. Dice acá el versículo 11, dice en andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, buscar la santidad en nuestra vida. Hermano, estamos en tiempos en los cuales es facilísimo caer. Y debemos dar la pelea. Debemos dar la lucha. Porque el Señor es santo y a veces nos vivimos con esto en nuestra mente cuando estamos haciendo cosas que no le honran. Primero que nada, quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, sin perder nuestro texto. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 dice que somos justificados. Esto, hermano, te recomiendo leer este capítulo. Si tú eres un hijo de Dios, has creído a Jesús como tu Salvador, estás justificado. O sea, la culpa que estaba en ti, en mí, Señor Jesús se pone delante. Yo pagué. Eso es lo maravilloso. Y dice, y gracias a eso es por la fe, dice, justificados pues por la fe. Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que tenemos con Dios, esa justificación es una declaración legal, hermanos.
es una declaración legal de una sola vez y perpetua. Es algo que no se rompe. Esto es muy interesante porque tenemos paz para con Dios. El inconverso no tiene paz para con Dios, hermano. El que cree en Jesucristo tiene paz para con Dios porque está reconciliado a través de Jesucristo. ¿Estás reconciliado con Dios a través de Jesucristo? Te hago la pregunta. Si has creído a Jesús como el Salvador de tu vida, lo estás. Pero si no, no estás en paz para con Dios. Y vayamos a Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, posicionalmente, a través de Jesucristo, somos santos. Porque Él es santo. Y porque eso declara la Escritura. Entonces, esto es un propósito y también un resultado. La justicia de Dios, hermanos, es la que nos hace santos en Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? Una posición libre de la culpa. Ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Aunque obviamente en nuestra vida diaria, y lamentablemente lo digo, no lleguemos a su parámetro de santidad. Y te digo, no lo vamos a llegar en esta tierra. Pero sí hay algo que debemos ir trabajando en nuestra vida. Y eso tiene que ver con buscar la santidad. Ahora, también un texto que nos dice en la palabra de Dios, 1 Corintios 6:2, que siempre me gusta recordarlo porque a veces como que el creyente no se cree mucho el cuento, pero en el Señor Jesucristo nos tenemos que creer el cuento. Con humildad, por supuesto. Me refiero a conocer que somos santos en Él, posicionalmente en Él. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos que son justificados, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Bueno, aquí habían unas situaciones que estaban enviando sus diferencias a los tribunales paganos, cuando los podían solucionar. El Señor nos da, como iglesia, parámetros bíblicos para solucionar las diferencias. Tú puedes tener diferencias conmigo, te puedes molestar, enojar, pero no puedes ir a decirle a otro hermano ese enojo. ¿A quién tienes que ir? A mí primero, primeramente. Y el consejo siempre en la gente espiritual. ¿Importante esto? Bueno, esta declaración es muy importante porque dice: los cristianos asistirán a Cristo para juzgar al mundo, los santos. Apocalipsis 3:21 lo voy a leer rápidamente, ahí hay alguna referencia a esto. Apocalipsis 3:21, a veces llegamos solamente a fin de año a leer Apocalipsis y no lo estudiamos tanto, pero la verdad que hay mucho acá para conocer de lo que viene. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y acá está hablando de esto, está hablando de el que venciere, son los creyentes, en este caso. Entonces, tenemos esta posición como creyentes. Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, eres santo. Pero, en el contexto de lo que nos está diciendo Pedro, está hablando de la manera de vivir. Dice el versículo, dice: vosotros no debéis, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea que la primera actitud que debe provocar en nosotros saber que Cristo viene pronto es buscar la santidad y hacer medidas
personales. Cada uno de ustedes, incluido yo, cada uno de nosotros sabe qué cosas tiene que aplicar para ser más santo en el día a día. Entonces, no tiremos la cuerda, cortémosla. No nos acerquemos al pecado, busquemos alejarnos. Las amistades, los contextos en los cuales me desenvuelvo. Mi tiempo de ocio. Recuerden siempre lo que el pastor nos enseña, que el ocio es un gran peligro. Porque David pecó cuando estaba ocioso y se mandó una embarrada de proporciones catastróficas, que incluyó fornicación, adulterio, primero lascivia, lujuria, después conspirar para asesinar, y vivió una cantidad de consecuencias. Y cuando dice el primer versículo, nos menciona en el libro de Samuel, creo que capítulo 11, dice: cuando los reyes iban a la guerra, pasó esto. Y él era el rey David. ¿Por qué no estaba en la guerra? Entonces muchas veces nosotros caemos porque no estamos donde debemos estar. No estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, hermano, ahí hay un desafío para nuestra vida. La vida práctica. Tenemos la santificación. Esto es algo progresivo. Claramente, cuando yo me convierto, soy declarado santo por el Señor. Pero resulta que, no sé, ¿cuál es tu caso? En mi caso no es así. Pero yo fumaba, por decirte. Yo no fumaba, nunca fumaba. Pero tú fumabas quizás. Entonces, y resulta que al siguiente día te das cuenta: oye, esto me está haciendo mal a mi cuerpo, debo dejarlo. Y te cuesta, ¿cierto? Y te cuesta. Ahora, otras cosas más. Lo que estoy viendo, o esta relación con la que estoy viviendo. Quizás inmediatamente te convertiste y tu señora o tu esposo no era creyente. Y lo vas a dejar botado porque no es creyente. ¿Te das cuenta, no? Son pasos que debemos ir avanzando. Se refiere a la santificación, en este caso se refiere al proceso en el cual nos parecemos más a Cristo, a su carácter. Algún día, dice la palabra del Señor, dice, seremos como Él. Imagínate, vamos a juzgar al mundo con Él y seremos como Él, no en este mundo. ¿Pero por qué seremos como Él? Porque le veremos cara a cara. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, este proceso es aquel proceso en el cual debemos buscar parecernos más a Cristo. Primera de Pedro 1.15. Busquémoslo. Primera de Pedro 1.15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Y cómo se va a definir eso? Se va a mostrar en toda vuestra manera de vivir. ¿Te das cuenta? Que eso no depende de la posición que tenemos en Cristo. Porque Pablo mismo luchaba con su cuerpo. Maldito de mí, como dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que las luchas, hermano, que tienes, no te desalientes, pero sí no dejes que te coman, que te absorban. Porque cuando dejamos que el pecado abunde en nosotros, hay una costra que se produce, que se llama la cauterización, que provoca el pecado. Y ya no te afectan tanto las cosas como te afectaban antes. Así que, ojo. Y en el caso del pecado, por ejemplo, del orgullo, que puede traer una raíz de amargura, si no lo atacamos rápidamente, puede traer consecuencias nefastas. Entonces, 1 Pedro 1.15 dice: como Él es santo, bueno, sean santos. Y esto tiene que ver con la esencia y la conducta de una nueva vida en Cristo, contrastándola con la vida que teníamos anteriormente. Porque ahora estamos asociados a un Dios que es santo. Entonces, ese debería ahora ser nuestra referencia y obviamente tratar a nuestro Señor con reverencia y con respeto. Vayamos también a Primera de Tesalonicenses 4.3. Por ahí cerca, en nuestro texto, Primera de Tesalonicenses 4.3. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Inmediatamente te dice cómo. Que es bueno el Señor, que os apartéis de fornicación. Y acá cuando está hablando de fornicación, obviamente está diciendo: pongan una línea lejana en cuanto a la tentación sexual.
a la lujuria, apartados del pecado para Dios. Apartarse de la impureza sexual, hermano, toma decisiones concretas que debemos hacer. Como lo hizo José. No hay ningún, bueno, aquí hay un José. Como lo hizo José en el libro de Génesis. José huyó. Cuando dice que esa mujer todos los días lo tentaba. Todos los días, fíjate en la lectura, dice todos los días lo molestaba, lo tentaba, lo quería tener relaciones con él, relaciones sexuales. En la soledad de su casa, cuando él estaba a cargo de todo lo que ese patrón le había dejado a cargo. Y su mujer lo buscaba. Y él tuvo que decir que no, cuando eso le trajo como consecuencia la cárcel. Y nosotros a veces la llevamos fácil. Iba a decir no, me voy a controlar de ahora en adelante. ¿Ya? Como si estuviéramos conversando te lo digo, pero de aquí no. A veces es muy fácil para nosotros. Miramos algo que no honra al Señor y listo, no pasó nada. Decimos algo, dejamos que un pensamiento nos controle, no importa, no pasa nada. Y hay hermanos que perdieron la vida, hay hermanos que estuvieron años en la cárcel, y así como que si Dios se hubiera olvidado de él, 2 años. Imagínate, ¿se merecía eso, José? No. Entonces debemos tener apartarnos de esto, hermano. Hagamos cosas concretas. Siempre lo digo, si tenemos lucha sexual, no lo hagamos, no luchemos solos. Busquemos a alguien que nos apoye. Esto es muy importante. Dar cuentas a otros, guiarse. Y por supuesto, no solo esto, sino que cualquier modo de pecado que afecta a la santidad. Una murmuración, el enojo, algo que pasa adentro. Debemos practicar la confesión. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 1.9? Siempre, hermanos, vuelve y vuelve. Todos los días 1 Juan 1.9. Y si no te lo sabes, te desafío hoy día mismo a que te lo aprendas. En serio. 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no nos olvidemos, hermanos, de que no nos debemos quedar ahí, sino que debemos buscar apartarnos. Si eso que nos está haciendo pecar para afectar nuestra santidad, lo quitamos, ponemos las restricciones que corresponden, cortamos las amistades que nos provocan esto, las relaciones que nos provocan esto, y ponemos en práctica Proverbios 28.13, que dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. No prosperará. Más el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. David dice: mientras callé, mis huesos se dolieron. Estaba terriblemente mal. Hay depresión. Hay mal. Entonces confesemos antes, lo más temprano posible. Relación con Dios. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Aprovechemos eso. Que no pase el que nos quedemos dormidos sin acudir a nuestro Señor. Vamos a Romanos 6.19. Hablábamos de que somos justificados en Dios y eso nos declara santos. Y dice Romanos 6.19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, debemos hacer esto. O sea, lo que antes hacíamos, dejarlo. Si nos está costando, tomar medidas para cortar de lleno. Entonces, hermanos, esta primera actitud que nos debe provocar el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo es buscar la santidad. Quiero que vayamos ahora al versículo 14 de nuestro texto.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, acá está hablando, dice, procurad con diligencia. Procurad con diligencia. Bueno, ahí dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, debemos ser diligentes en el ser hallados. O sea, ¿qué es lo que sería esto? Si nuestra santidad tiene que ser, no lo dejemos estar. Tomemos las decisiones hoy día, en el momento. ¿Qué es lo que es la diligencia? Viene de esa palabra antigua. ¿Qué es lo que eran las diligencias? Eso que mostraban en las películas del lejano oeste. ¿Cierto? Esos carritos que llevaban, y claro, que no era antiguamente así. El día jueves nos contaba la hermana Ellen y daba gracias a Dios en la reunión de oración por la bendición de las redes sociales. Y quedamos ahí. Sí, es verdad. Resulta que antiguamente los misioneros pasaban a veces un año de que se supieran noticias de ellos. Y ella daba gracias a Dios porque ahora se podían enterar en Canadá lo que están haciendo acá, o así de otros misioneros. Pero, claro, acá estamos hablando de la diligencia, algo que tiene que llegar rápido. La diligencia era, obviamente, tenía que ser lo más rápido que había disponible para esa fecha. ¿Y esto qué tiene que ver la diligencia? Es la constancia en esforzarse por lograr las cosas. No sé si tú tienes esta característica. Yo creo que a veces con tanto estímulo que tenemos de afuera, a veces estamos haciendo una cosa y nos llaman y nos vamos a hacer otra cosa. Pero resulta que íbamos a hacer otra cosa y al final no terminamos haciendo ninguna de las cosas que teníamos que hacer. A veces también es porque nosotros mismos hacemos cosas que nos generan placer, que alimentan la dopamina, cosas que nos gustan, y dejamos de hacer las cosas que debemos hacer. Eso se llama la procrastinación, que es contrario a la diligencia. ¿Qué es lo que sería esto? Sería la acción de retrasar las cosas importantes por cosas que son placenteras o menos urgentes. Vayamos a 2 de Pedro 1:5. Un poquito ahí cerca, creo que en el mismo sector. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mira, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Dice, vosotros también, por esto mismo, dice, sean diligentes y añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos hacer el esfuerzo máximo. A eso se refiere la diligencia. Tenemos que practicar disciplina. Si no lo siento, leer la palabra del Señor, bueno, me hago un hábito, me pongo una alarma. Si no oro, porque me quedo dormido, me pongo una alarma en un momento y hago un esfuerzo. Soy diligente, estoy tomando medidas para hacer las cosas. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Busquemos 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte aprobado. Dice, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá habla de la persistencia ferviente para lograr una meta. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y en este caso, para prepararse para impartir las palabras del Señor de una manera precisa, de una manera clara. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas enseñanzas. Y a medida que más pasa el tiempo, más falsas enseñanzas van a haber, si ya lo había en esos tiempos. Efesios 5:15, otro texto que tengo para hoy. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto podemos ir a Proverbios y vamos a darnos cuenta quién es el necio y quién es el sabio.
Entonces nosotros en este caso debemos ser precisos, minuciosos, en gran cuidado, evitemos diligentemente ser necios. Eso está diciendo acá el texto. Volvamos ahora a... Entonces esta es la siguiente actitud, la diligencia. Vamos a ver la tercera, que está en el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El mismo Señor que nos pide que seamos pacientes, es paciente para con nosotros. Eso lo leíamos, ¿se acuerdan al principio? En 2 de Pedro 3:9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que va a volver, de que esta tierra va a ser deshecha. El Señor no la está retrasando, sino que es paciente para con nosotros. Antes de referirnos a esto, también usemos esta actitud, ser paciente. Salmo 37:1. ¿Qué tenemos acá? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hoy día en la mañana, cuando estábamos viniéndonos de la casa, donde llovió, hay un pasaje que une la calle 4 con la calle 3, un pasaje interior. Y pasó tenemos cámaras en el sector, entonces uno puede acceder a las cámaras y ver. Y resulta que estábamos preparándonos para venir a la iglesia y apareció una persona en un auto que se bajó al frente de mi casa y con un fierro, y se puso a perseguir a 2 personas que estaban robando un poquito más allá. Ahí me atrasé un poquito en salir porque me puse a mirar las cámaras. Soy muy cobuchento. Y habían estado abriendo las chapas, habían abierto las chapas de un auto de una vecina. Que recién dijo la vecina que le había arreglado las chapas la semana pasada. Entonces, ahí todos los vecinos estaban reclamando. Y yo oraba al Señor. Le decía con los niños, porque mis niños, si uno se interesa, los niños con mayor razón. Entonces, oramos al Señor, porque esa gente no tiene temor de Dios. Y que el Señor haga su justicia. Pero no nos debemos impacientar. Muchas veces perdemos el control por estas situaciones, que son injustas, por supuesto. Y el Salmo 41, ahí cerquita también, Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es lo que dice el salmista acá? Él siguió creyendo, él siguió esperando, él siguió orando. Hermanos, esperar no es en vano. Cuando estamos esperando en el Señor no es en vano nunca. Ahora, el sentido del texto que tenemos acá, propiamente tal, no nos está hablando de que seamos pacientes y que no nos desesperemos. El sentido del texto lo dice clarito. La paciencia, dice, de nuestro Señor es para salvación. O sea, debemos compartir con paciencia la palabra del Señor. A veces nos enfocamos mucho en el resultado y eso nos desanima y finalmente no compartimos del Señor. Y la paciencia del Señor es para procurar que almas lleguen a sus pies. Eso está diciendo el texto acá. La paciencia del Señor es para salvación. El Señor no retarda su promesa porque es paciente para con nosotros. Y es paciente para que la mayor cantidad de gente conozca de Él. Eso es lo que dice este texto. Tengamos con otros, hermanos, la paciencia que Dios tuvo con nosotros. A veces nos demorábamos, a veces nos costó. Íbamos, veníamos. Pero eso que no nos desanime. En cuarto lugar, el versículo 17. Vamos al versículo 17, hermano. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigáis de vuestra firmeza. Y acá específicamente se refiere a que debemos estar atentos y alerta de aquellos que nos quieren sacar de la verdad. A veces va a ser súper sutil. A veces va a ser un predicador que yo escucho en la radio o que escucho en YouTube, pero que no hice ningún contraste con lo que dice la Escritura. O no le pregunté a mi pastor, a mis líderes, ¿qué opinas al respecto? Tengo esta duda. Aprovecha las instancias que te da la iglesia. No tenemos todas las respuestas, pero la palabra sí. Entonces a veces el ocio, el tiempo que dedicamos a las redes sociales o al YouTube, viendo estos videos de que ya comenzó la tribulación, a veces nos hacen bajar la guardia. Nos hacen bajar la guardia. Y somos vulnerables a ser arrastrados por el error, por los chismes, y a través de eso la amargura. ¿Cuál sería la herramienta principal para contrastar esto? La leía el hermano Sin dentro de esta mañana en las alabanzas. Es Colosenses 3:16. Busquemos Colosenses 3:16. Colosenses 3, versículo 16, nos da la clave. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra more en abundancia quiere decir que la palabra controle nuestro pensar, nuestro hablar, nuestras acciones. Pero no para nosotros solos, porque el texto, ¿te diste cuenta que ahí menciona unos a otros? Entonces yo te hago una pregunta esta mañana. ¿En qué contexto puedes aplicar unos a otros en tu vida? En la iglesia, escuché aquí. Sí, pues, en la iglesia. Y resulta que a veces venimos solamente a una reunión. ¿Y qué pasa con nuestros deseos de buscar al Señor? Que more en abundancia. Resulta que a veces es súper difícil, porque la locomoción o está cara o no está propiamente tal. Pero ¿saben qué? Por ejemplo, si eso es el problema, siempre hay hermanos acá que están preocupados. Oye, ¿habrá alguien que necesita algún transporte? A veces por orgullo no pedimos ayuda. Y vamos a ver luego más adelante que debemos ser humildes. Porque Dios aborrece a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, si ese es el inconveniente, bueno, busca las maneras, las acciones que puedas hacer en tu propia vida para estar más presente. Bueno, si no te puedes venir un día jueves, por ejemplo, está la opción de un día de oración de las damas. ¿Cómo no va a haber una oportunidad? Entonces, a veces creemos que podemos ser cristianos del día domingo, y hermanos, les digo la verdad, si somos así, Satanás nos va a agarrar. Satanás, ¿sabes qué hace? Él pone la duda. Su estrategia, pero perfecta, es la duda. ¿Qué importa? Si con el domingo estáis súper bien. No es necesario. Así es, Satanás. No te estoy diciendo a ti que te cuesta, que te complica, que tiene algún impedimento. No, para nada. Simplemente cuando hay algo que podemos hacer que depende de nosotros y no lo hacemos. Somos presa fácil de Satanás. Te digo, uno se acostumbra y después cuesta más buscar al Señor y congregarse. Porque eso es lo que hizo Satanás, puso una duda en Adán y Eva. Lo quiso hacer con Jesús también, ¿cierto? Cuando quiso poner en duda la palabra del Señor. ¿Y qué queda con nosotros? Él pone la duda en nosotros, negando, por supuesto, la palabra de Dios y bajándole el perfil a lo que la palabra de Dios nos dice. En este caso, 3:16 de Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y que podamos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Pero resulta que yo llego un día domingo, tarde a la reunión, veo lo que está pasando, pongo mi ofrenda, escucho la prédica, me voy
Y no sé en qué momento exhorté a alguien o fui exhortado, o en qué momento dice enseñé a otro o fui enseñado. ¿Te das cuenta? Y eso está hablando de relaciones, de personas, de ponerse de acuerdo. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Acá, y de esa manera debemos cantar con gracia en nuestros corazones. Y a veces no participamos ni siquiera de la alabanza, escuchamos nomás. Y la verdad es que debemos hacerlo con gracia porque el Señor es bueno y su misericordia es abundante. Vayamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre yo digo, cuando hay unas ovejitas por ahí, el grupito, o ya por último veamos en la sabana africana donde están los leones, unas cebras, ahí están todas juntitas, o unos elefantes, donde el elefante chiquitito está ahí cubierto, pero resulta que hay uno que se quedó comiendo ahí por aquí, estaba cómoda, la sombrita estaba buena, y resulta que los otros siguieron su paso nomás. ¿Y qué pasó? De que el león ahí está escondido detrás. Chao, me alimenté. Pero resulta que acá dice la palabra del Señor que los creyentes debemos velar y orar, porque el león anda como ese mismo ratón, o sea, nos anda buscando a ver cuándo nos vamos a apartar del grupito, de la comunión fraternal, que es un privilegio maravilloso que tenemos como iglesia, un cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, toma este consejo de la palabra del Señor, y si hay algo que puedas hacer para estar más conectado, para estar más involucrado, hazlo, te lo recomiendo. Santiago 4:7. Santiago 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, acá está hablando de algo que tiene que ver con soldados que como que se someten a un comandante. Ese es el origen de la palabra. Sir, yes sir. Señor, sí señor. Nos sometemos. Pero aquí dice a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando vemos la tentación de Jesús, vemos que Él fue tentado. Y después del texto, si tú lees, te vas a dar cuenta, y el diablo lo dejó por un poquito de tiempo. ¿Ya? Así que no creas que si te libraste de esta, ya, listo, la pasé. No, debemos siempre estar. Es una actitud constante. El texto que acabábamos de leer, sed sobrios y velad. Sed, un mandato imperativo, y velad. Y acá nos está hablando de que para someternos debemos ser humildes. O sea, no podemos creer que las vamos a saber todas. No podemos creer que si me meto ahí no me va a afectar. Eso tiene que ver con la humildad. Eso tiene que ver con que ninguno de nosotros debe tener un mayor concepto de sí mismo que el que sí debe tener, sino que debe pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice la palabra del Señor. Y está hablando acá de resistir. ¿Qué es esto? Mantener una posición firme. ¿Cierto? Una posición firme en contra. Primera de Tesalonicenses 5:6, vamos a leerlo. Dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y en el otro dice: sed sobrios y velad. Y uno lo dice Pedro y el otro lo dice Pablo. Esa es inspiración divina. No dormir, sino velar y ser sobrios. Hemos visto hasta ahora 4 actitudes: buscar la santidad,
¿cierto? Ser diligente y ser paciente y estar vigilantes. Pero hay algo que realmente va a marcar una diferencia en nuestra vida en cuanto al inminente regreso de nuestro Señor. Y es mantenernos creciendo. No nos podemos estancar, porque si nos quedamos parados, descendemos. Siempre recuerden la bicicleta subiendo el cerro sin freno. Estáis sonados. Tienes que subir y tienes que hacer el esfuerzo para no irte, porque si dejas de pedalear, te fuiste para abajo. Versículo 18 de nuestro texto. Dice, antes bien, creced, un mandato. Es importante esto, cuando vemos una palabra que es imperativa, que tiene un acento en que sí o sí hay que hacerlo. Dice creced, ¿pero en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Mira, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por supuesto, no crecer para llenarme de galones, sino para crecer, para que Él crezca. Acuérdense lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que se vea más Él que lo que me vea yo. Vayamos a Colosenses 1:10. Pasábamos hace un ratito por ahí. Colosenses 1:10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar en nosotros crecer en el conocimiento de Dios? Primero que nada, un amor más profundo por la palabra de Dios. Eso es una consecuencia clara de que estamos creciendo. Una obediencia más perfecta, porque a veces nuestra obediencia es incompleta, ¿cierto? También un fundamento doctrinal sólido, consecuencia de crecer, porque acá dice, creciendo en el conocimiento de Dios, una fe de alcance mayor. ¿Te acuerdas tú cuando Jesucristo iba a sanar a este muchacho? Y resulta que porque llegaron los discípulos y le dijeron, nosotros no lo pudimos hacer. Y como que el Señor se enojó. Dije, ¿pero cómo? Y Él lo sanó. Pero después Él le dice, la fe. ¿Dónde está tu fe? Y habla de la fe. Si tuvieras una fe, digamos, podrías mover esa montaña y se mueve. Entonces tiene que ver con la fe. Una fe de alcance mayor es producto del crecimiento. Y ¿sabes qué también? Amor hacia los demás. Más amor hacia los demás. Vayamos a 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, constancia, importante, perseverancia como creyentes, estar creciendo y saber que ninguna obra hecha en el nombre de nuestro Señor, hermanos, es en vano, ninguna. Aunque no te vean, el Señor lo ve. El Señor conoce, ve todas las cosas. Obviamente no podemos estancarnos porque, como decía yo hace unos minutos atrás, si dejamos de crecer, decrecemos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso debemos aprovechar las oportunidades que nos da la iglesia, las oportunidades que nos da de congregarnos, las oportunidades que nos da de ir a un retiro, a una reunión de varones, que es cada 2 meses varones, y las mujeres fueron 50, y nosotros ¿cuántos fuimos? La mitad, creo. La mitad. 28 más, ya, estamos por ahí, subió el cómputo. ¿Ve? Entonces, desafío, hagámoslo. Si es algo que podemos hacer, ponernos a disposición de nuestra iglesia, que nuestros recursos, que son del Señor, la palabra nos da de su mano, recibimos de su mano y damos, porque viene de Él. Compartamos la palabra del Señor,
y no nos alejemos de su palabra cada día. Cuando decía el texto, la palabra de Dios more en abundancia. Esto es muy importante. Ahora, no nos alarmemos. Tanto video YouTube, tanto que se va a acabar el mundo. Yo les puedo decir, el mundo se va a acabar. Pero cuando el Señor lo determine. Pero para Pedro, para Pablo, era inminente. Entonces que tengamos la actitud que provocaba en ellos el saber que el Señor venía pronto. Por supuesto, filtremos lo que vemos, lo que escuchamos. Contrastémoslo con la palabra de Dios y tengamos estas 5 actitudes que son las mismas actitudes que Pedro le recomendaba a los creyentes del primer siglo y nos viene diciendo la palabra del Señor a nosotros hoy, en el año 2026, en un año muy convulsionado. Pero al lado del Señor, con fe en Él. Busquemos la santidad, seamos diligentes, seamos pacientes, estemos vigilantes y crezcamos. Tengamos un momento de oración.